Buenas noches, ¿qué tal? A toda nuestra comunidad de CPBank, alumnos, exalumnos y público en general que se dan una cita a esta hora para aprender un poco más de cultura financiera, de cómo funcionan los bancos, qué es el sistema financiero. Mi nombre es Cristian Magallanes, asesor financiero y egresado de CPBank, y no estoy solo, me acompaña Miguel Pacheco. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Les cuento como anécdota que allá por el 2015, cuando trabajaba todavía en una entidad financiera, para poder realizar uno de esos procesos de capacitación, me pidieron que me comunique con el experto en productos pasivos. Y le voy dando luces al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Mi nombre es Miguel Pacheco, egresado de CPBank y 15 años de experiencia laboral en el mercado financiero. Cristian, cuéntanos, ¿cómo se llama nuestro invitado el día de hoy? Efectivamente, Miguel, el día de hoy hemos invitado a una persona, a un profesional con mucha experiencia ya en el sistema financiero, viendo productos pasivos y productos activos. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, William Ortiz. William, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Cristian. Ante todo, agradecer la invitación a este programa de cultura financiera que brinda el prestigioso Instituto CPBank. Encantado de estar aquí y poder compartir con ustedes todos mis conocimientos en productos financieros. Un poco para contarles algo de mí, actualmente trabajo como jefe de desarrollo de productos en una entidad financiera. Conozco a Miguel cerca de más de 15 años, ¿no? Que es casi el tiempo de experiencia que tengo en la gestión de productos y servicios dentro de la industria bancaria. También he tenido 5 años de experiencia en retail. Soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una especialización de marketing en ESAN, cuento con diversos diplomados de gestión de proyectos, coaching, consultoría y también frameworks ágiles para la transformación digital. Actualmente estoy siguiendo una maestría en finanzas y valores en la Universidad de San Marcos y gran parte de mi experiencia, cerca de 10 años en realidad, la he venido realizando en la gestión de productos pasivos y es un poco de la experiencia que hoy vengo a compartirles. Efectivamente, William, muchas gracias por aceptar la invitación de CPBank y es justamente de lo que nosotros vamos a hablar esta noche. Hoy día vamos a aprender, vamos a conocer sobre, nosotros conocemos siempre cuentas de ahorro, cuentas a plazo, CTS, ¿no? De repente los conocemos solamente como nombre, pero están enmarcados dentro de una categoría, ¿no? Que son los productos pasivos. Y para arrancar ya con la temática, quisiera preguntarte, William Ortiz, de una manera didáctica, ¿qué es en concepto, qué son los productos financieros pasivos? A ver, para entrar al tema de productos financieros pasivos, siempre tenemos que ahondar un poco en la naturaleza del sistema financiero o bancario en general, ¿no? Y su función principal de intermediación. ¿Qué significa la intermediación? Que el sistema financiero lo que se dedica es a conectar personas, ¿no? Que tienen excedentes, ¿no? Con personas deficitarias que necesitan este dinero, por así decirlo. En esa labor de intermediación, cuando una persona entrega su dinero, sus ahorros al banco, el banco realmente lo que hace es tomar un préstamo, una especie de préstamo con el cliente, y esto se convierte en un pasivo para el banco, es una deuda para el banco. ¿Por qué? Porque el banco lo que hace finalmente con, con este usuario, cliente o ahorrista, es luego establecer ciertas condiciones en el cual que por un tiempo determinado va a retribuirle con una determinada tasa de interés. Entonces, es pasivo porque hay en cierta forma, hay una deuda, ¿no?, de la entidad financiera con los ahorristas, ¿no? Eso para definir conceptualmente, por así decirlo. Claro, efectivamente. Para poder, digamos, poner en contexto, digamos que el banco como intermediador financiero lo que hace es capta recursos de los ahorristas, ¿no? Esos ahorristas dejan su dinero en el banco y el banco pues los canaliza mediante esos productos pasivos. ¿Es cierto así? Es correcto. Y los productos pasivos, en realidad, ahora ya para traducirlo a algo, un lenguaje más común que cualquiera de nosotros ha utilizado o ha usado, pasivos son ahorros, ¿no? Ahorros, depósitos a plazo, CTS, todos estos tipos de instrumentos se podría decir que generan rentabilidad, instrumentos de ahorro que generan rentabilidad
a los ahorristas. Excelente, William. Yo recuerdo que hace unos años, ¿no? Cuando tú y yo empezábamos ahí en el mundo del sistema financiero, hace unos 15 años atrás, era muy extraño encontrar a un experto en productos pasivos. Normalmente el banco estaba enfocado en apostar por la captación de personas, ¿no? De que quieran colocar créditos. O sea, era todo colocar créditos, 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 pero de la noche a la mañana empezó a generarse esta necesidad por contar también con personas que puedan captar ahorros de los usuarios finales, ¿no? ¿Cuál es el rol principal de un producto pasivo dentro de la institución financiera? Como tú bien mencionas, Miguel, como que los productos pasivos en realidad dentro de la estructura de un banco a veces está un poco escondido, ¿no? Porque la labor principal o hacia donde las áreas comerciales están enfocadas es a la colocación. La colocación son los créditos, son los préstamos. ¿Por qué? Porque eso en realidad es lo que le genera ingresos financieros, ¿no? O llámese ahí rentabilidad, utilidades a las entidades financieras, ¿no? Los productos pasivos en realidad soportan, al captar dinero de los ahorristas, las entidades financieras luego pueden colocarlo en productos crediticios, ¿no? Y en escenarios que las entidades financieras necesitan liquidez, salen al mercado de personas, ¿no? A captar dinero de estos ahorristas. Efectivamente, sí, estábamos viendo las noticias porque en CPBank nosotros siempre les pedimos a toda nuestra audiencia que también un poco cuestionemos las cosas como están, porque si no las cuestionamos no es posible mejorarlas. Entonces, tú sabes, William, de que existe dentro de la lógica popular, más o menos, ¿no? Que el banco canaliza, ¿no? Capta dinero de esos ahorristas y los eh, presta, ¿no? Justamente los prestatarios. No tiene una tasa pasiva y una tasa activa. Entonces, el común de la gente dice, entonces el banco está trabajando con mi plata. Quisiera que nos comentes básicamente a qué referencia hace, o algo que tú y yo conocemos, que es el spread financiero. Quisiera que nos comentes, nuevamente, agradecerte de tu manera didáctica que nos comentas, ¿qué es el spread financiero? Ok, para de repente decirlo en un lenguaje sencillo, el spread prácticamente es la ganancia del banco, ¿no? ¿Por qué la ganancia del banco? Porque es la diferencia entre lo que tú bien mencionas, Cristian, entre la tasa de costo de fondeo, que es igual a la tasa de interés pasiva. Es la diferencia entre la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva, ¿no? La tasa que paga el ahorrista, que ahora, hoy por hoy, hablamos de tasas, pues, que están en el promedio de 2%, 3%, si por aquí nos referimos a un depósito a plazo, para prestarlo tal vez con un crédito que tenga de repente una tasa de interés de 17 o 18%, ¿no? Entonces, se entendería en ese ejemplo que una tasa de interés de 18% menos una tasa de interés pasiva, digamos, de 3%, dejaría un spread del 15%. Sin embargo, no necesariamente esa es la ganancia luego real del banco, porque bien sabemos que a la tasa de interés pasiva en la construcción o cuando las entidades financieras hacen pricing o construyen la tasa de interés activa, tienen que sumarle otros conceptos, como por ejemplo, digamos, una tasa de interés pasiva, tengo que sumarle lo que la entidad financiera paga por conceptos de la prima de fondo de seguro, el concepto de encaje que tiene, que deja el banco inmovilizado en las cuentas del BCR por un tema regulatorio. Tengo que sumarle, digamos, por así decirlo, el tema de riesgo de crédito o las provisiones, ¿no? Que es la posibilidad de repente de que la persona a la cual el banco presta el dinero de las personas no pague, ¿no? Ujú. Y sumado a eso,
vienen ya los costos operativos, los gastos administrativos, que son propiamente del funcionamiento de la entidad financiera, como puede ser pues los costos de agencia, digamos luz, agua, ¿no? El costo de personal, las comisiones. Entonces, al final, la diferencia de lo que cobra versus la tasa de interés pasiva, más todos esos conceptos, ese diferencial es el spread real, por así decirlo. Y es importante, William, y yo te agradezco la explicación, porque el común de las personas, el común de los usuarios, no sabe esta información, porque, digamos, las entidades financieras por ahí que no están logrando el objetivo de dar este tipo de información. La SBS tiene una página incluso de inclusión financiera donde siempre están colgando información, pero el mensaje como que no cala y sigue siendo cuestionado por los usuarios que dicen, ¿por qué tan poco me pagan por mis ahorros? ¿No? Tú has dado el ejemplo de las cuentas a plazo fijo, que sí, por ahí que están un poquito más, pero las cuentas de ahorro normales, incluso han llegado correos, me han escrito, donde pagan una tasa negativa, porque le suman los gastos y las comisiones, y ahí sale pues con un menos X%. Entonces, nuevamente, son tan altos los costos de sostener a la banca como banca misma. Es decir, ¿por qué es tan caro esa diferencia? Ok, esa es una pregunta interesante y a la vez también un poco compleja de responder, pero voy a tratar de hacerlo, a ver, de cómo construirlo de la manera más didáctica. Lo que tú mencionas de tasas negativas para cuentas de ahorro, ahí hay siempre un concepto importante que debemos manejar los ahorristas. Una cosa es la TEA, la tasa efectiva anual, que es la tasa que vas a encontrar de repente cuando revisas un tarifario de una entidad financiera, ¿no? O revisas, no sé, la página web de una entidad financiera, el tarifario general. Pero otra cosa es la TREA, que es la tasa de rendimiento efectiva anual. ¿Cuál es la diferencia? Que en la TREA está incluido, ¿no? Al momento de hacer el cálculo, los cargos adicionales que una entidad financiera podría cobrar por, digamos, mantenimiento de cuenta, ¿no? Lo más usual es mantenimiento de cuenta en realidad, y que versus una tasa, las tasas de ahorro en general siempre pagan poco, no es una cuenta en cierta forma que las entidades financieras utilizan para ofrecer rentabilidad. ¿Por qué? Porque una tasa de cuenta de ahorro es más de entrada y salida de dinero, es más transaccional. Entonces, usualmente en tasas de cuenta de ahorro uno va a encontrar tasas de 1%, de repente hay algunos bancos que ofrecen unas tasas de interés un poco más altas, pero depende mucho del importe o saldo mensual de equilibrio que tú le pongas a la cuenta, pero en líneas generales las tasas de ahorro pagan tasas inferiores al 1%. ¿Qué quiere decir? Que si de repente las tasas no tienen, si las cuentas no mantienen el saldo mínimo de equilibrio, al final el cobro de mantenimiento se come la rentabilidad de la cuenta y es por eso que se forman esas tasas negativas. Pero ante ese supuesto, digamos que de una tasa, de una cuenta de ahorro, vamos a llamarle, hay cuentas de ahorro que se llaman free, ¿no? De algunas entidades financieras, no voy a hacer cherry, pero por ahí pueden buscarlas, ¿no? No cobran no cobran mantenimiento, no te cobran comisiones de retiros en los cajeros, prácticamente no te cobran nada. Pero si vas a la tasa efectiva, tampoco te pagan nada. Su tasa es cero, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, cualquier ahorrista pensaría, ok, si a ese banco yo le dejo mis ahorros con tasa cero, ¿por qué me cobra, ¿no? En un préstamo 15%? ¿Tanto gana? ¿No? 15%.
es una brutalidad, ¿no? Se entendería de repente como algo, como una usura, ¿no? Que hoy día está muy de moda por este tema del tope de las tasas de interés. Pero como te explicaba, no es así, o sea, no es que sea 0 y ganan 15. O sea, ¿por qué? Porque hay toda esta serie de costos que la banca incurre en la operación de las cuentas que hace que se generen, se podría decir, eh, se generen costos adicionales en el momento de que uno va a construir o que va a intermediar el dinero de la gente. Ahora, hay que diferenciar también el promedio de tasas. Ahí me voy a meter un poco en activos, ¿ya? Que son los préstamos. Hay que diferenciar un poco el tema de tasas entre el tipo de institución financiera. ¿Qué quiere decir tipo de institución financiera? El mercado financiero tiene banco, tiene financiera, tiene caja municipal, caja rural, pymes, y ahora también se han incorporado las cooperativas, las COPA, porque también son reguladas. Entonces, no es lo mismo un banco grande que, digamos, los Big Four, ¿no? que son BBVA, Scotia, Interbank, BCP, que tienen toda una infraestructura y una espalda financiera fuerte, no solamente, valga la redundancia financiera, sino tecnológica, que hace que pueda abaratar sus costos para ofrecer tasas de interés. Entonces, en los bancos, las tasas activas en realidad son las tasas activas promedio llegarán a un 40% de repente si nos vamos a la media, consumo, ¿no? Hablando. Pero en una, digamos, una microfinanciera, ¿no? Una caja rural donde no tiene esa tecnología y para poder ofrecer un crédito tiene que enviar a un asesor que vaya a visitar a un cliente que está en una zona alejada y que le haga todo el trabajo de evaluación de crédito, que no es que no hay tecnología y es manual, incurren más gastos, y como incurren más gastos, tiene que cobrar más por el crédito que está ofreciendo. Muy aparte del tipo de riesgo que podría tener ese tipo de cliente, porque a ese tipo de cliente, ya me voy a meter a la microempresa, usualmente son clientes informales, ¿no? O sea, no tienen ese perfil de un cliente dependiente. Entonces el riesgo es mayor, por lo tanto, ese riesgo tiene que ser sopesado por la tasa activa. En Sí, realidad, porque esto es un tema ahí, financiero un poco complejo, pero es así, ¿no? sí, lo que pasa es que hay mucha gente que desconoce el concepto de provisiones también. No, hay un concepto de provisiones que está asociado al crédito y que hace que de alguna manera, pues si las personas se retrasan en pagar sus créditos, el banco tenga menos dinero para prestar porque tiene que congelar ese dinero en el tiempo. Y obviamente eso genera también gastos y en lo que tú comentas, que son las microempresas, pues obviamente ese riesgo es mucho mayor, es más latente. Amigo, no podemos negar que la coyuntura política ha estremecido el mercado económico y financiero de nuestro país, ¿sí? De hecho, el tipo de cambio, por ejemplo, es uno de los factores que se ha movido muchísimo, ¿no? Y hay varios amigos que me comentan y me dicen, oye, tú has trabajado en banco, tú sabes un poco de esto, ¿no? Tienes ahí tus amigos que también trabajan en el banco y me han asegurado que en la coyuntura actual es mejor tener el dinero en la casa que en el banco. ¿Tú qué les podrías decir que eres experto en este tema? A ver, al igual que tú, Miguel, a raíz de la coyuntura política que está atravesando nuestro país, ¿no? En vernos entre ciertos extremos enfrentados. En realidad no me gusta meterme mucho en política, pero en realidad la política está inmersa en todo el manejo económico y financiero, porque muchas decisiones se toman en base a cómo a cuáles son las perspectivas económicas de un país. Muchas inversiones se frenan a veces hasta no tener se podría decir, una estabilidad política, ¿no? Perdón. Entonces, al igual que tú, he recibido llamadas de qué hago con mi plata, la saco, la cambio en dólares, la llevo fuera del país, si gana X, ¿qué va a pasar? ¿Me pueden quitar mis fondos? ¿Qué hago? Entonces, lo principal que tenemos que tener ante estos escenarios de incertidumbre, pensando financieramente y pensando que lo que está en juego son
obviamente la rentabilidad de nuestros ahorros es tranquilidad, ¿no? ¿Tranquilidad para qué? Tranquilidad para tomar decisiones, no tomar nunca decisiones emocionales y tomar decisiones bien analizadas. Si de repente necesitas asesoramiento, puedes acudir a tu sectorista del sistema financiero, de repente donde tú manejas tus ahorros, ¿no? Hay también profesionales que manejan el tema de inversiones, que te pueden asesorar, pero nunca tomas una decisión emocional. Entonces, eso de sacar mi plata y guardarla bajo el colchón ya es un tema del pasado, ¿no? Y hemos visto qué es lo que ocurre ahí: robo, fraude. Hemos visto en la televisión personas que lamentablemente han sufrido un incendio en su domicilio y lo han perdido todo, ¿no? O sea, no es la mejor decisión guardarlo debajo de mi colchón, por así decirlo. Pero sí, lo que tienes que analizar, siempre tienes que tener una mente previsora, ¿no? Al momento, cuando hay este tipo de escenarios de incertidumbre, para empezar, hay tiempo, ¿no? Porque hay tiempo, el próximo mes son las elecciones, todavía no es que gane quien gane, entra y todo cambia, tiene que pasar el 28 de julio, ¿no? Y a partir de ahí recién podremos ver los cambios paulatinos, porque tampoco en el peor escenario creo que vaya a ser radical, ¿no? Correcto. Entonces, en ese interín, ¿no? Se van a ir ajustando las fichas, ¿no? Las fichas en el sentido de todos los indicadores económicos y macroeconómicos. Entonces, sí, ir monitoreando cómo va el tipo de cambio. El tipo de cambio sabemos que se ha disparado en estas últimas semanas, ¿no? Tipos de cambio de 3.84. Inclusive analistas prevén un tipo de cambio de 4, ¿no? Algo totalmente que nunca ni siquiera lo hemos pensado hace mucho tiempo. Y el BCR está que le mete dinero para tratar de frenar esa alza de tipo de cambio. Entonces, lo que sí podemos hacer por el momento es diversificar nuestros ahorros. Si tenemos ahorros, ¿no? Lo más saludable es en estos escenarios no ahorrar de repente una sola moneda, un solo tipo de moneda. Tener cobertura en soles, tener cobertura en dólares, no todo en una misma entidad tampoco, porque sabemos que hay un tema de cobertura de fondo de seguro que tiene un cierto límite, ¿no? Entonces, diferentes de repente entidades, ¿no? Diferentes tipos de productos financieros, diferentes monedas, para que en el cúmulo, ¿no? Siempre al final hay hay como una especie de rendimiento ponderado. Si de repente pierdo por un lado, por el otro gano. Y al final en el promedio voy a mantener pues siempre la rentabilidad que se busca de nuestros ahorros, ¿no? Efectivamente, William, mira, has hablado de algo muy importante y es que nosotros que trabajamos en el sector financiero tenemos arraigada una palabra que no se la, que la tenemos desde que nos despertamos, que es el riesgo. Y a todos nuestros invitados siempre nos hemos comentado que el riesgo puede mitigarse hasta un 99%, pero nunca el 100%. Hace 2 años, si no, más no recuerdo, una financiera estuvo pasando una situación muy complicada, ¿no? Que se determinó con su disolución. ¿Qué pasa con los ahorristas si es que un banco o una entidad financiera, Dios no lo quiera, quiebra? Ok, muy buena pregunta. Eh, Todos los ahorristas del sistema financiero formal, ¿no? Están coberturados por un fondo de seguro de depósito. ¿Qué es un fondo de seguro de depósito? Eh, Todos los bancos, financieras, cajas, ¿no? Y próximamente hasta las COPAC están en proceso de su fondo de seguro, ¿ya? Pero todos los bancos, financieras y cajas cuentan con un máximo de cobertura de fondo de seguro por titular en su institución de 104.377 soles. Este monto se va actualizando trimestralmente. Ahorita estamos en el periodo marzo-mayo, si más no me equivoco. En junio debería cambiar. ¿Qué significa el fondo de seguro?
En líneas generales, el fondo de seguros es así. Si el banco o institución financiera quiebra, mis ahorros están protegidos hasta por esos 104.377 soles. ¿Qué quiere decir? Que me los van a devolver sí o sí, ¿no? Eso es lo que pasó con esa financiera muy conocida porque pagaba excelentes tasas de interés, ¿no? Yo también tenía ahí familiares, ¿no? En un tiempo también trabajé ahí, y en el momento de que fue intervenida, ¿no? Fue todo bien ordenado, la SBS ahí se lució, ¿no? Porque se le devolvió a los ahorristas, ¿no? Todo el monto que estaba coberturado hasta por el fondo, y adicionalmente en el proceso de, de liquidación, porque luego viene un proceso de liquidación que los ahorristas se preguntan, pero si yo tengo 200.000, ¿qué significa que pierdo 96.000? La cobertura cubre 104, ¿no? Si tengo 200.000, hay un monto que no va a ser coberturado, pero no significa que lo pierdas, sino que simplemente tienes que esperarte el tiempo que demore la liquidación para que la SBS comience a devolver. Y siempre el tema de los ahorristas siempre prevalece sobre todos los compromisos que pueda tener la entidad financiera. Y ahí sí les doy un tip, ¿no? Que siempre se los recomiendo a las personas con las cuales asesoro. Si es que quieren poner, digamos, 200.000 soles en una entidad financiera porque te gusta, porque la tasa es súper buena, porque a veces te endulzan con unas súper tasas, ¿no? Si es que quieres poner 200.000 soles en una entidad financiera, mancomúnalo. ¿Por qué? Porque al mancomunar el depósito, prácticamente la cobertura se duplica. Como es por titular, ¿no? Y la mancomunación puede ser 2, 3, 4, pero digamos que es de 2, cada titular va a estar coberturado por 104.377 soles. Entonces, que digamos que son 200.000, la entidad financiera quiebra. El reglamento del fondo es que agarra las cuentas y si ve una cuenta mancomunada, la parte a prórrata entre el número de mancómunos. ¿Qué quiere decir? Que si eran 200.000, parte 100.000 por acá y parte 100.000 por acá. Titular 1 y titular 2. Como el titular 1 está cubierto por 104.000 soles, tranquilo, le devuelve su parte. Y como el cotitular por los otros 104.000, tranquilo, le devuelve su parte, ¿no? Entonces, si es que no quieres diversificar en distintas instituciones, porque el fondo es por institución, ¿no? Y quieres poner un monto cuantioso en una entidad financiera, siempre recomiendo yo, a ojos cerrados, mancomunarlo, ¿no? 200.000, 2 personas, si es 300.000, 3 personas. Obviamente personas de tu confianza, ¿no? Me ganaste, que justamente te iba a decir, ok, perfecto, entonces, bueno, nosotros que asesoramos, nosotros no podemos decirle tienes que hacer esto. Como mucho podemos dar 2 o 3 alternativas, siempre el cliente tiene que tomar una decisión en función a la información que le damos. Ahí, en lo que tú estás comentando por ahí, es el riesgo de que o diversifico en diferentes entidades financieras o me mancomuno con otra persona, ¿no? Y ahí, pues, ¿con quién te mancomunas para saber? Claro, Bien, tiene que ser Claro. de recontra confianza, ¿no? Pero ahí en mancomunados también hay opciones, ¿ah? Porque tienes las conjuntas y tienes las indistintas, ¿no? Las indistintas son las que cualquiera de los dos puede realizar operaciones, ahí 100% tiene que ser de tu entera confianza, ¿no? O las conjuntas, que ahí sí, para hacer algún tipo de operación, o sea que si no estás muy seguro a quién con quién vas a mancomunar, ¿no? Lo haces conjunto y ahí sí los dos siempre tienen que ir a hacer sus operaciones sí o sí, ¿no? Permíteme, Miguel, justamente lo que yo quería es, lo que has comentado son cuentas de ahorro mancomunadas y hay 2 tipos de cuentas mancomunadas, indistintas y la otra es conjunta. En las cuentas mancomunadas indistinta, cualquier persona podría hacer operaciones, tanto de retiros como depósitos. Y en la cuenta mancomunada conjunta, sí o sí, tienen que acercarse los 2, 3, 4 o los que sean mancomunados en esa misma operación. Es así, ¿verdad, William? Es correcto, Cristian. Miguel. Dale. William, tú nos has hablado de algo muy importante, ¿no? Yo justo lo hablaba en la introducción.
Hace unos años, pues era común de que las personas vayan a los bancos a buscar una rentabilidad, porque no podemos negar que en el histórico de lo que se ha vivido en la banca, antes habían tasas de interés interesantes, ¿no? Estamos hablando de los años 90, 80, donde te pagaban 10%, 15% por tus ahorros, hasta que llegó Clay y les malogró ese negocio, ¿no? Pero digamos que las personas tenían esa costumbre de ir al banco a ahorrar. Pero de un tiempo a esta parte, no. Digamos que los clientes, los usuarios finales, no tienen esa cultura financiera como para poder generar de alguna manera un ahorro por su cuenta y de hecho, hoy por la coyuntura actual, y me refiero básicamente al COVID, hemos visto que no hay tanta capacidad de ahorro. De hecho, estamos quemando los ahorros, ¿no? Pero estamos perjudicando un lado de la cara de la moneda en el sistema financiero, porque esto es así. Yo recolecto los ahorros de los clientes y, como tú bien nos has explicado, esos ahorros son los que se colocan en el mercado para poder generar pues una ganancia. Pero hoy por hoy esa torta se ha reducido, esa capacidad que teníamos de captar ha disminuido porque nuestros clientes pues de alguna manera no tienen tanto dinero para ahorrar, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están adoptando en el sistema financiero para tratar de atraer a los ahorros, atraer la inversión? Cuéntanos. Ahí, Miguel, te comentaré que en realidad lo que ha sucedido a raíz de la pandemia con el mercado financiero en general, ¿no? Es que ha habido un crecimiento más bien de los depósitos. O Ajá. sea, lo que contrariamente se pensaría que por escenario de pandemia, ¿no? Hay esa urgencia de fondos. En el mercado financiero no se ha dado así. No se ha dado así ¿en qué sentido? Que por la pandemia hubieron bastantes, se podría decir, incentivos del Estado por dinamizar la economía y por darle, en cierta forma, esa solvencia económica a los que lamentablemente o desgraciadamente perdieron su trabajo o entraron en un proceso de suspensión perfecta, ¿no? O que también podría mencionar o los que lamentablemente están pasando por un tema de emergencia sanitaria, ¿no? Como podría ser, creo que hoy por hoy, creo que cualquiera de nosotros por lo menos ya ha tenido un familiar dentro de nuestro núcleo, de repente, que desgraciadamente fue contagiado de COVID. Entonces, ¿qué pasó? Que esas liberaciones de AFP, ¿no? Esas liberaciones de CTS, los bonos, ¿no? ¿A dónde fueron a parar? O sea, van a parar al sistema financiero. Entonces, ¿qué pasa? Ahí a veces se genera en la economía algo que se conoce como la trampa de la liquidez, ¿no? Que fue, lo recuerdo que fue un enunciado que lo hizo un economista llamado Milton Friedman, que en escenarios de pandemia o en escenarios de recesión, es cierto, sale el Estado, ¿no? A poner el hombro y a dar esos incentivos económicos a todo el mercado. Pero cuando sale a hacer eso, ahí hay dos opciones. O se consume, ¿no? O hay veces se quedan inmovilizadas, o sea, van al sistema financiero, me llega el bono, o a veces apoyas a sectores que en realidad han seguido trabajando, no han parado, ¿no? Porque hay sectores dentro de nuestro país que han seguido, gracias a Dios, digo gracias a Dios, yo estoy dentro de uno de ellos, ¿no? Hemos seguido trabajando, ¿no? Pero te llega el incentivo y en realidad lo que hace es aumentar tu posición de liquidez y no lo mueves. Entonces, ¿qué pasó con el mercado financiero? Comenzó a crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque las salidas de AFP, ¿a dónde iba? A los bancos. Las liberaciones de CTS, ¿dónde quedaban? En los bancos. Los bonos, ¿por dónde se canalizaban? Por los bancos, ¿no? Entonces, hay gente que lo utilizaba y hay gente que, como es común, lo deja ahí ahorrando, porque no lo gasta, quiere ver qué pasa, ¿no? Entonces, los depósitos crecieron. ¿Y qué pasa cuando los depósitos crecen y las entidades financieras se comienzan a estoquear de fondos? Regresamos a la primera parte donde les comentaba de realmente que es un pasivo para un banco. Es deuda que yo me estoy haciendo con el ahorrista.
¿no? Entonces, si yo luego no tengo, como entidad financiera, obviamente, no tengo esa capacidad de transformar esos pasivos en activos, ¿no? Prácticamente me comienzo a endeudar, ¿no? Con los clientes y no puedo rentabilizar esos fondos. Entonces, esos fondos, al inicio de pandemia, no sé si recordarán, si le tomaban el pulso a lo que eran los depósitos, las tasas de CTS, tenían tasas habían tasas en el mercado de 5, 5.75, pero si te sigue entrando plata, como a la entidad financiera, tiene que bajar las tasas. ¿Qué pasó también? El BCR bajó la tasa de referencia, ¿recuerdan? ¿No? Ahorita está en 0.25. Y al bajar la tasa de referencia, también tienen que bajar las tasas de los préstamos, porque la idea es que sean los préstamos más atractivos para las personas y que los tomen, ¿no? Entonces, ahí cuando sucede una bajada de tasa de referencia, en el mercado financiero bajan la tasa de los productos activos o los préstamos para que sean más atractivos, pero también bajan la tasa de los pasivos, porque si no se me hace muy costoso como entidad financiera manejarlo. Entonces, en realidad los depósitos crecieron. Sí ha pasado que este último mes, ¿no? Digamos, el mes, si más no me equivoco, el cierre marzo-abril, sí se ha desacelerado el ritmo de crecimiento de los depósitos del sistema financiero. Y esa desaceleración ha sido parte coyuntural porque la gente, en cierta forma, ha habido retiros, ¿no? O sea, ha habido retiros de la banca por Lo temas podrías de, en vincular, realidad, lo podrías perdón, vincular al pico de la segunda ola? lo podría vincular más a la coyuntura política, porque ha habido mucha salida de fondos hacia el exterior y aparte ha habido mucha amortización de deuda, ¿no? Porque es correcto, ¿no? Si tengo deuda, veo que las cosas, no sé, están medio raras, mejor amortizo ahorita, ¿no? Entonces, son situaciones que se fueron dando paulatinamente, ¿no? Inclusive recuerdo que hubo salidas también. ¿Recuerdan cuando anunciaron que la SUNAT iba a controlar En enero, la información de las cuentas de Perfecto. personas que tenían 10.000 soles, ¿no? superiores a 30.800 soles? Creo que era algo así. Entonces la gente se Claro. asusta, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, mira, William, lo que ya tú ya es, por eso es que a mí me encanta mi trabajo porque no te aburres, sobre todo en el Perú y sobre todo en estos tiempos, que cuando uno quiere hacer de repente algún negocio, algún proyecto, no puede estar alejado, no puede estar desconectado de la realidad económica, política y social. Entonces, has dado una explicación de todo lo que ha sucedido prácticamente en todo el año. Efectivamente, han habido más depósitos porque el Estado en sus ánimos de darles liquidez ha bancarizado, ¿no? Y aquí quiero entrar a la pregunta. Quizás hubiera sido más, o sea, o menos complicado si es que más personas tuvieran acceso a una cuenta bancaria o ahora lo que se está hablando a la cuenta del Banco de la Nación, ¿no? ¿Qué tanto impactó o cuál es tu análisis a modo personal sobre esos depósitos que se hicieron y que no llegaron a las personas porque no estaban incluidas financieramente? Ok, Cristian, sí, lo que mencionas es también uno de los motivos por qué los depósitos crecieron en el sistema financiero. Porque hay muchos bonos, ¿no? Que siguen ahí. O sea, o en su momento yo opino que de repente ya los devolvieron al Estado, al mes, pero en su momento, ¿no? La gente no se acercaba a recogerlos porque como tú mencionas, el nivel de bancarización en nuestro país todavía es bien bajo, ¿no? Recuerdo que era, si más no me equivoco, en ENAJO, ¿no? 2016 mencionaban algo del 35%, ¿no? De que solamente estaban bancarizados, 35% de cerca de 33 millones de peruanos que somos ahora, ¿no? O sea, casi 11 millones, ¿no? Bancarizados. Entonces,
primero, ¿no? La bancarización es muy importante, o sea, la inclusión en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque en estos escenarios en que necesitas, en que el gobierno necesita canalizar la ayuda a quien debe llegar, las personas no tenían cuentas de ahorro, ¿no? Entonces, los bonos como que se depositaban no en una cuenta de ahorro, sino como que en órdenes de pago a los nombres de los clientes, ¿no? En las primeras coordinaciones. Ya luego se fue puliendo, ¿no? Y se incorporaron lo que son las conocidas billeteras electrónicas, llamado BIN, ¿no? Inclusive está BIN, está Plin. Plin también, Plin es una asociación, Plin es la competencia de Yape, así de sencillo. Es otra billetera, ¿no? Que tiene la asociación de 3 o 4 bancos, ¿no? Que también lo que me fomentan es el tema de los micropagos, ¿no? O el dinero electrónico también, ¿no? Pero también nos encontramos con un escenario de que nosotros en su momento, cuando nos agarró la pandemia, no éramos un país muy digital, que digamos, ¿no? O sea, las transacciones más eran presenciales, porque es así, o sea, el perfil del peruano siempre era más del face to face, ¿no? La cercanía con su asesor, quiero verlo, que me diga cómo está la cuenta, que me salude, ¿no? Pero ahora, a raíz de la pandemia, que no podías acercarte al banco, te obligó a migrar a canales digitales, obligó a personas mayores, inclusive que nunca, que ni siquiera tenían Facebook, ni siquiera tenían WhatsApp, ¿no? A migrar al uso de estas herramientas, ¿no? Y hoy vemos, pues, abuelitas haciendo TikTok, ¿no? Entonces, es así el proceso de digitalización, pero sí hay mucho por trabajar en el tema de inclusión financiera, porque se podría decir, el Perú es muy diverso, ¿no? La mayor parte está concentrado, el mayor desarrollo está concentrado en la costa, y solo hay ciertas regiones que también, pero ya hemos visto y lo vemos, y es el resultado en realidad del por qué estamos en este tema político, que hay personas y hay segmentos de peruanos no escuchados, y a los cuales no le llega, no tienen las mismas ventajas competitivas que de repente hemos podido tener nosotros, ¿no? Con nuestros estudios, con la educación, que también eso, si bien es cierto, lo hemos ganado con esfuerzo, pero gracias a Dios nuestras familias de repente nos apoyaron en ese, se podría decir, en ese camino, ¿no? Entonces, es eso, de la inclusión financiera es muy importante. El hecho que el Banco de la Nación ya haya incorporado lo que tú mencionabas, Cristian, que es la cuenta DNI, ¿no? Para que cada peruano tenga una cuenta en el Banco de la Nación, se podría decir, es un impulso a la bancarización. Pero el hecho de que tengas una cuenta abierta en un banco no necesariamente es inclusión financiera, porque te están abriendo una cuenta, y otro es que sepas cómo operarlo, ¿no? Si tienes de repente el celular para operarlo, ¿no? Son un cúmulo de factores que se deben mejorar, obviamente, en el próximo gobierno y en lo sucesivo, pues, ¿no? Perfecto, William. Nos has ayudado a romper bastantes paradigmas el día de hoy. Y de cara a lo que comentabas, que la verdad a mí también me ha sorprendido con tu respuesta, porque lo que veíamos pues en distintos medios era que ni bien se cobraba el bono, al día siguiente habían colas en los centros comerciales, ¿no? Pero no, me parece genial que tengamos esa solvencia como para dejar los fondos y prever. Hoy se ha liberado, o bueno, ya en esta semana se ha liberado el tema de la CTS, y siendo sinceros, hay un análisis muy interesante que hace un diario muy conocido de finanzas aquí en el Perú, en donde señala que hay alrededor de 5 o 6 entidades del sistema financiero que la mayoría de sus fondos provienen de la captación del CTS. ¿Tú crees que esta conducta de no aventarse y sacar el dinero de inmediato se mantenga? ¿Qué le podrías recomendar a una persona que está pensando en sacar su CTS en este momento? Ok, lo principal ahí
hay que siempre definir cuál es o recordar cuál es la función de una CTS, ¿no? ¿Para qué sirve la CTS? La CTS en realidad, para los que, como digo siempre, gracias a Dios seguimos trabajando, ¿no? Hace una suerte de seguro de desempleo. ¿Qué quiere decir? Que me protege si es que en algún momento yo dejo de trabajar o de repente me dicen hasta ahí nomás, ¿no? De repente algo pasa como pasó en el tema de la pandemia, que muchos trabajadores lo cesaron, te queda ese fondito, ¿no? Te queda ese fondito para que tú puedas afrontar tus gastos hasta que puedas encontrar otro trabajo nuevamente o de repente con esos fondos puedas hacer algún tipo de emprendimiento y puedas seguir solventando tus gastos básicamente del hogar. Entonces, la CTS es eso, ¿no? Si no lo necesitas, o sea, si no te urge realmente, porque sí sabemos que hay un segmento de peruanos que sí lo necesita, definitivamente puedes sacarlo, utilízalo, se podría decir, para un uso real, consensuado, que lo necesites, ¿no? No vayas, como mencionaba Miguel, no hagas la cola en la tienda de departamento para comprar la tele 84K, ¿no? De 60 pulgadas, o sea, tranquilo, ¿no? Ahora, mucho se hablaba de que iba a retirar porque iba a ser una única vez, ¿no? Ya la norma salió ayer, ¿no? Y ya aclaró que los saldos de CTS van a estar disponibles hasta el 31 de diciembre. Entonces, si no te urge retirar, tranquilo, porque todavía llega el abono mayo, llega el abono noviembre, y si aún en diciembre deseas retirarlo, evalúa cuál es la mejor opción de traslado. Pero por el momento, yo recomendaría que no. Y recomendaría que no en el sentido de que la tasa de CTS o las tasas de CTS, si revisamos los históricos, ¿no? De años anteriores, la mayoría, ¿no? Deben estar por un promedio del 5% hacia arriba, ¿no? 5%, 6%, inclusive las cajas, como mencionabas, Miguel, en su momento pagaban 8%, 8.5%, y esas tasas en muchas entidades siguen vigentes. ¿Qué quiere decir? Que si tú sacas tus fondos de la CTS para llevarle una cuenta de ahorro, la cuenta de ahorro va a tener tasa de 1%, vas a perder esa rentabilidad que te ofrece la cuenta CTS. Si quieres sacar, ya, saca, pero saca de a poquitos, lo que necesites, pero trata de mantener tus fondos en la cuenta CTS, porque también la cuenta CTS hay que conocer que tiene una naturaleza, se podría decir, jurídica económica, está protegida, es inembargable, ¿no? Nadie puede compensar costos o comisiones hacia esa cuenta. La cuenta CTS es una de las más protegidas porque es prácticamente el ahorro por tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es difícil que puede pasar en una entidad financiera es que choquen con la CTS, ¿no? Es la última cuenta que van a tocar, porque es prácticamente el trabajo de los ahorristas y tiene bastante naturaleza jurídica, ¿no? Protegida tanto por la Constitución y por el Código Civil. William, cuéntanos, aparte de lo que nos has dicho sobre de la disposición de la CTS, que algunos sugerirían pasarlo a sus cuentas de ahorro, y ahí entro con la pregunta, ¿se ha dado un fenómeno, a mi parecer, positivo? Porque nosotros cuando entramos a estudiar entendíamos dos tipos de cuenta corriente y cuenta de ahorro. Normalmente en las cuentas corrientes se utilizaba más transaccionalmente, para hacer transacciones, ¿no? Por ahí que de repente la chequera. Pero hoy una cuenta de ahorro con cero mantenimiento también está cumpliendo esa misma función. Se puede incluso hacer operaciones desde tu banca móvil con una cuenta de ahorro que no cobre mantenimiento. Cuéntanos sobre esta nueva tendencia, siempre, como dijiste en la mitad de la entrevista, hacia la digitalización. Ok, sí, como tú dices, Cristian, la tendencia ahora o lo que vino a raíz de la pandemia es que las entidades financieras comenzaron a digitalizar
sus procesos de captación. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría o la banca en realidad ya venía un año antes o 2 años antes pasando por todos esos procesos de transformación digital, que va desde un tema cultural hasta un tema tecnológico, ¿no? Entonces, prácticamente a la banca fue a la que mejor parada la agarró porque ya estaba en todo ese proceso de cambio. Lo que sí tuvo que es que tuvo que reformular prácticamente todos los planeamientos estratégicos y poner todos los esfuerzos en sacar productos digitales, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan abrir cuentas de ahorro desde tu app, cuentas de ahorro desde tu web, pero sí en lo que ha estado trabajando la banca en estos últimos meses es que ahora hay que darle seguridad o ciberseguridad. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezas a jugar en esos terrenos no digitales, obviamente tienen que ser bien, bien protegidos, ¿no? Porque si no está todo el tema de los hackers, crackers y todo lo que más puede haber, ¿no? Entonces, la banca tiene que dar cierta seguridad a todo este proceso digital. Y como tú bien dices, Cristian, ahora una cuenta de ahorro es más transaccional, ¿no? Es más para que yo tenga disponible en mi cuenta y esto se podía originar así, ¿no? Yo abro mi cuenta digitalmente, ahora ya las apps te hacen identificación biométrica para validar que quien está detrás de esa apertura, se podría decir, de manera digital, ¿no? Sea quien dice ser, ¿no? Luego, inclusive, la activación de la cuenta también es al momento, que quiere decir que se pasan los procesos de validación, la cuenta ya está activa, ¿no? Y ya te dan tu número de CCI y ya puedo transferirle desde otro banco, ¿no? Y al yo poder operar, ya no necesito, pues, ir a la entidad financiera, simplemente transfiero, ¿no? O si luego pido una tarjeta de débito física, voy a poder hacer mis compras, inclusive la tecnología ya está esto ya aplica a las tarjetas de crédito, pero las tarjetas de débito en algún momento ya se podrán incorporar en el mismo móvil y con tecnología NFC vas a poder hacer pagos sin contacto, ¿no? Está la incorporación de los códigos QR para hacer transferencias sin que tengas que dar tu número de cuenta o tu nombre por seguridad, ¿no? Entonces, todos los productos financieros se están reformulando ahora, se están volviendo más digitales, se están incorporando más tecnología, están siendo más seguros y es en realidad para darle facilidad al usuario, ¿no? Muy bien, querido William. Creo que hemos llegado ya al final de esta entrevista. Solamente nos queda agradecerte porque la verdad que has ilustrado muy bien y de manera muy didáctica, muy sencilla, todas las preguntas que te hemos ido planteando. De mi parte, agradecerte por aceptar la invitación y nada, esperamos tenerte de repente pronto nuevamente por aquí por el programa porque sabemos que tú no solamente sabes de pasivos, sino que tienes mucho por ilustrarle a nuestro público. Muchas gracias, William. Oh, gracias, Miguel, gracias, Cristian. Yo sé que ustedes llegan como CEPEBAN, llegan a una comunidad muy grande, ¿no? A los alumnos, un poco decirles que la industria financiera está en constante cambio, constante transformación, ¿no? Los skills requeridos, inclusive los skills requeridos van cambiando, un poco más tecnológicos ahora se vuelven, ¿no? Y debemos irnos adaptando. Y el mejor activo o la mejor inversión en realidad es en capacitación, ¿no? Entonces, gracias a CEPEBAN, ¿no? por esta oportunidad y esperemos vernos en algún otro momento. Te agradezco enormemente, William. Muchísimas gracias. Ha sido muy didáctica la explicación que nos has dado. Miguel, muy buenas noches. Y así a toda la audiencia, a toda nuestra comunidad, muchísimas gracias. Hasta la otra semana con un nuevo invitado. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao, Gracias. Buenas chao. noches. Buenas noches.